Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida y agradecerles también que nos acompañen en la producción de esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión, como de costumbre, miraremos un texto mesiánico que no lo examinamos antes, para iniciar estudios propiamente acerca de las enseñanzas de Jesús, de algunas grandes verdades del Antiguo Testamento, que causaban confusión, como el tema que vamos a examinar ahora, pero que Dios había preparado que el Cristo viniera para enseñar, para aclarar, para exaltar la ley de Dios, para que los hombres conocieran más de la voluntad de Dios en la forma en cómo el Cristo, el Mesías, debía enseñarlo. Para ello vamos a mirar un texto mesiánico, pero en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 18, desde el versículo 15 en adelante, se anuncia la aparición de un gran profeta, similar a Moisés. Ya Moisés era conocido, muy apreciado, muy respetado como tal, por lo tanto el nuevo profeta, que es Cristo, que aparecía, pues debía tener la entidad, la altura del gran Moisés. Miremos pues entonces Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 hasta el versículo 19, que dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que yo no muera. Esto decía la gente. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miremos entonces cómo en este texto Dios enseña claramente, por medio de Moisés, que iba a levantar un gran personaje, un profeta de la talla de Moisés, quien en nombre del Padre hablaría, que incluso aquel que no escuchara a Dios le pediría cuenta, ya que él hablaría en nombre de Jehová, en el nombre del Padre. Vamos a ver entonces cómo entendieron los judíos durante el primer siglo, cuando aparecieron tanto Juan Bautista como el mismo Cristo. En el caso de Juan, vamos a ver Juan capítulo 1, llamó la atención el Bautista en la forma en cómo él enseñaba la palabra de Dios, y que conmovió a los habitantes de Jerusalén, especialmente a los dirigentes, que enviaron delegaciones para preguntarle al Bautista: ¿quién eres? Esto lo miramos en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan, el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron pues: ¿eres tú Elías? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. Notamos entonces, aún más el texto que viene. Pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Aquí estamos observando que los judíos, los emisarios enviados por los altos dirigentes, catalogaban
allí en niveles, podemos decir, a los grandes personajes. Es el caso de Elías, uno de ellos, el profeta, otro, o el Cristo, otro. Ya Juan dijo de entrada, no soy el Cristo. Entonces, si no lo eres, ¿eres Elías o eres el profeta? Otra vez, el profeta anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahora, miremos cómo en el Evangelio de Lucas se cuenta de este profeta. Primeramente vamos a mirar Hechos. Abrimos pues en Hechos, el capítulo 3, versículo 22 al 26. Cómo el autor Lucas presenta a este gran profeta en los labios de Pedro, en su sermón allí en Pentecostés. Miremos pues entonces Hechos capítulo 3, 22 en adelante. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días la aparición del gran profeta. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres Abraham, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bien, esto es parte del sermón de Pedro, dado en Pentecostés. Y allí cita entonces que había la profecía de un gran profeta que vendría, así como Moisés, y que quien no oyera las palabras de este profeta sería desarraigado del pueblo. Estamos ya acercándonos para ver quién es este gran profeta. De hecho, Jesús se llama a sí mismo profeta. Lo miramos en Hechos capítulo 13. Allí, en la discusión que hay con motivo de la amenaza de Herodes, leemos esto desde el versículo 30 en adelante. Herodes amenaza a destruir a Jesús, no soporta su prédica como tampoco soportó la de Juan Bautista. Pero Dios lo levantó de los... Lucas capítulo 13, no Hechos, Lucas 13, versículo 30 en adelante. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. A lo cual Jesús dice, id y decidle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que, y notemos cómo Jesús se define a sí mismo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Notamos entonces, Jesús se llama a sí mismo profeta porque Él es el cumplimiento claro de la profecía de Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 15 en adelante. Como tal, siendo profeta del Señor, Él tenía autoridad para enseñar. Acordémonos que la ley de Dios sale de Sión, y cuando se reúnen todas las naciones, allí Jerusalén, que es cabeza de las naciones, o el collado, cabeza de los collados, de allí sale la ley, de allí se enseña la ley. Leamos el texto que aparece en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que allí vemos que reunidas todas las naciones, de Sión, allí sale la enseñanza, porque sale la ley también de allí. Esta es la historia del Cristo. En un tema muy importante que vamos a examinar, Jesús vino a enseñar como profeta,
con la voz autorizada de un siervo de Dios, habiendo sido profetizado en Deuteronomio 18, que aquel que no lo oiga sería desarraigado de su pueblo. Lo miramos en Hechos capítulo 3, 23. Bien, aquí Jesús va a ser desafiado con un planteo, la cosa indecente. ¿De qué trata esto? Vamos a abrir un texto problemático y que los judíos se valieron para usarlo en los días del Maestro. La cosa indecente. La palabra hebrea es dabar. Dabar significa cosa, pero por el contexto se va a ver que se trata de algo que va más allá de lo normal, de la simple cosa. Abrimos pues Deuteronomio, capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, por haber agarrado o haber observado en ella algún dabar, dice la palabra en hebreo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio, carta de repudio, y se la entregare en su mano y la despidiere, pobre mujer que ya es expulsada en dos ocasiones, por un primer marido que le hace divorcio y un segundo marido que le vuelve a hacer divorcio, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el segundo marido que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Notemos los conceptos que vamos a examinar aquí también, que no se permite que el primer marido que expulsó a su mujer y fue expulsada la segunda vez, ahora tenga que sufrir esta situación de nuevamente sufrir esta nueva expulsión. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a buscar ahora, ya esto se va a comentar en una experiencia que tuvo el Cristo, que tuvo que explicar el dabar. ¿Qué es este problema? Vamos a mirar en un ratito más. Pero antes, enfaticemos este asunto de el envilecimiento que la tierra recibe cuando en los temas morales, matrimoniales, sexuales también, hay un desorden tal que Dios queda deshonrado. Si el primer marido decidió echar a su mujer, nunca más, y la mujer fue rodando, aparece un segundo marido, y ya sea que el marido muere, el segundo, o el marido le vuelve a hacer divorcio. Que esa mujer, expulsada la primera vez, expulsada la segunda, ahora intenta volver al primer marido, no se le tolera, y Dios le llama envilecimiento. Busquemos esto en Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Textos que nos van a ayudar a entender por qué era grave este tema. Y Dios no quería que ocurriera semejante cosa en su pueblo. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Notemos, interesante el texto, porque hasta donde estamos leyendo, el hombre desleal expulsa a su mujer, ella no puede regresar por orden de Dios, pero el culpable es el hombre desleal, que no cuidó el pacto y que Dios aborrece el repudio. No hagas esto. Acordémonos de este concepto. Bien, vamos entonces a examinar un problema en los tiempos de Jesús. Marcos capítulo 10,
Muy interesante, los judíos citan el dabar, la cosa indecente, y la respuesta del maestro en que muestra la sabiduría con que él se mueve. Estamos entonces en Marcos capítulo 10. Desde el versículo 1 en adelante. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Acordémonos que la labor del maestro fue triple, según nos cuenta San Mateo capítulo 4, versículo 23. No solamente el maestro se dedicaba a la predicación y a la curación, sino también a la enseñanza. Esto distinguió la labor de Jesús, era enseñar, dedicar tiempo, ahí tenemos el texto, a que la gente sea ilustrada, que aprenda más de la voluntad de Dios. Ahí tenemos el versículo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando las buenas nuevas del reino que él traía y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Una triple misión que caracterizó a Jesús. En esta ocasión viene a enseñar. ¿Y qué enseñanza que trae con el tema del dabar? Miremos pues entonces Marcos capítulo 10, versículo 2 en adelante. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo dijo, ¿qué mandó Moisés? Aquí, amigos, es tan importante observar este detalle. Una, le van a tender una trampa, porque en la respuesta que él dé, esperaban los judíos poder enmarcar a Jesús en las dos salidas, en las dos respuestas que estaban viables en ese momento, según las respectivas escuelas de Hillel y de Shammai. Estos fueron teólogos muy importantes, anteriores a Jesús, aproximadamente 2 generaciones. Tanto que se afirma que Hillel, que vivió muchos años, pudo haber sido uno de los últimos fariseos que Jesús pudiera ver en vida. Luego falleció. Esto es cuando Jesús era niño y fue al templo. Esto es lo que afirman algunos eruditos judíos también, que murió cerca del año 10 aproximadamente de la era cristiana, y ya Jesús para ese tiempo tendría sus 12 años, y que con su brillantez, según cuenta Lucas, el capítulo 2, cuando fue al templo allí, recuerdan, llevado por sus padres en los días de la Pascua, allí Jesús queda en el templo conversando con los grandes dirigentes. Y se cree, vamos a leer el texto también de paso, porque es importante tratar de entroncar con Hillel, un supremo teólogo judío, muy importante en la comprensión de las tradiciones rabínicas, y a la vez su opositor, Shammai, que era un hombre más joven. Vamos pues entonces a mirar en Lucas, el capítulo 2, ya volvemos nuevamente a Marcos, pero veamos este detalle para entender los tiempos de Hillel. Lucas, el capítulo 2, versículo 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hasta aquí nomás. Bien, Jesús tenía 12 años. Y para ese tiempo, Hillel, ya muy anciano, un poco después él fallece. De allí es que muchos sostienen que Hillel pudo escuchar a Jesús. Jesús traía un planteo nuevo, que si hubieran prestado atención a Jesús, la teología judía habría cambiado. ¿De qué estamos hablando? El texto nos dice, aquí en Lucas, que suspendimos la lectura, que les hacía preguntas y estaban maravillados de la sabiduría que tenía. ¿Qué tipo de preguntas? Amigos,
Jesús fue llevado a los 12 años por sus padres para presenciar la Pascua. Terminada la fiesta, los papás se regresan, pero Jesús se queda en el templo. Y estaban los maestros, los grandes doctores, creemos que Gilel también, de quién vamos a hablar ahora. Y entonces Jesús les oye, les hace preguntas y quedan asombrados. ¿Cuál fue el diálogo? No dice el texto, pero deducimos lo siguiente: que los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos y a las leyes que ellos vayan creando, no lograban ver algo sumamente importante para la teología y la salvación de los judíos. Que los corderos que estaban allí, sacrificados en la Pascua, representaban a una persona, representaban al Cristo. Jesús ahí lo vio a los 12 años, en la fiesta de la Pascua, entendió su misión y se movió en torno a ella. Toda su vida, sus enseñanzas, su aprendizaje, su obediencia a los padres, todo giraba en que él había descubierto que era el Cristo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como Juan Bautista lo predica ya unos 18 años más adelante, desde los 12 años a los 30 de Jesús, es cuando Juan anuncia esta nueva verdad. Hay un nombre, este es el Cordero que estaba prefigurado en las fiestas de la Pascua y en las fiestas judías en general, ahora es un hombre que anda caminando, que perdona los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bien, Gilel pudo haber escuchado esta expresión, pero ahora volvemos otra vez a este teólogo importante. Nuevamente, Marcos, capítulo 10. Estamos así estudiando el Dabar. Marcos 10. Versículo 2, nuevamente, retomamos el pensamiento en adelante. Se acercaron los fariseos y le preguntan a Jesús para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Lo primero que Jesús hace es derivarlos a la Biblia. En la Biblia están todas las respuestas. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué leen ustedes? ¿Qué entendieron? Si ustedes me preguntan, la Biblia tiene que traer respuesta para la pregunta, la inquietud de ustedes. ¿Saben? Esta es una lección importante. Hasta el día de hoy tiene valor. Si hay inquietudes acerca de la vida y la muerte, acerca de la familia, de la salud, de cuántos valores que nos rodean, vamos a la Biblia y encontremos sabiduría. Bien, lo cierto es que los judíos aceptan el desafío, van a la Biblia, van a Moisés y encuentran el texto que más les favorece a favor del divorcio. Una práctica que había traído tanto daño, tanta perturbación, por un mandato de Moisés, el dabar, la cosa indecente. Tal vez alguien diría, pero si Moisés lo mandó, él se hace cargo, que se responsabilice de lo que mandó. A ver, vamos a ver la respuesta que dan los fariseos. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús responde. Y aquí, amigos, es la parte que nos va a interesar. Él es el intérprete de Moisés, el que va a explicar a Moisés. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En primer lugar, vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 17. En la versión, recordemos, siempre hemos mencionado que la versión de la Reina Valera no es la mejor versión, ya que trae un pero adversativo, una oposición entre Moisés y Jesús, la cual no hay en el griego. En la traducción correcta, como trae la Biblia de las Américas, ahí se pone no una oposición, sino una superposición. Uno dice una cosa y el otro va a agrandar, a aumentar, a explicar. Miremos pues entonces San Juan 1:17, tenemos la versión de la Reina Valera, pero recomendamos la Biblia de las Américas. La ley por medio de Moisés fue dada, el pero quitémoslo. La gracia y la verdad de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es el que viene a explicar la ley, a darle gracia, a darle sentido. Y ahora vemos un ejemplo. Vamos otra vez a Marcos capítulo 10. En el versículo 4 primeramente,
Cuando ellos dicen, Moisés permitió dar el dabar, que esa es la carta de repudio, y echarla, expulsarla. Jesús explica ese mandato de Moisés. Qué bonita explicación, cuánta sabiduría. Respondiendo Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y antes que avancemos, amigos, permítame comentar de Hillel. Habíamos dicho que hablaríamos de él y vale la pena prestar atención. Los judíos tenían grande discusión respecto del dabar. Recordemos, esta es la palabra que significa cosa indecente. En verdad significa cosa, pero tiene que ser algo que moleste. He aquí, Hillel y Shammai diferían en interpretar qué significa dabar cuando Moisés dijo que si el hombre le encuentra un dabar, que le haga el divorcio. ¿Qué es dabar entonces? ¿Qué es esa cosa indecente? Hillel, que se caracterizaba por ser más liberal, él decía, el dabar puede ser, o la cosa indecente, cuando el marido en la noche nupcial, al levantarle el velo, descubre que ella no es agraciada, que es feíta, hágale el divorcio. O Hillel también decía que si la mujer conviviendo hace un dabar, una cosa indecente, ¿como cuál? Como no saber cocinar o cocinar quemado, el marido tiene derecho de hacerle carta de divorcio. Es decir, había diferentes motivos, algunos ridículos, que en la escuela liberal de Hillel, él se caracterizó por ser liberal. Allí se permitía el divorcio por cualquier motivo. Mientras que Shammai, que era su opuesto, se caracterizó por ser muy rígido. Y él decía, solamente por adulterio es el dabar, la cosa indecente por la cual su marido le puede dar la expulsión. Cuando pues a Jesús lo traen allí a la discusión, esperaban que Jesús se pusiera de un bando o del otro, poder tentarlo. Y como estos detalles ellos los conocían, no esperaban la salida de Jesús. Esto es, primero les cita a Moisés. ¿Esta es la ley? ¿Qué dice Moisés? Oh, Moisés dice esto, el dabar. Ok. Pero hay una ley superior. ¿Cuál es? La ley del origen, de Génesis, cuando Dios creó la motivación, el propósito original de Dios al poner a la pareja en la tierra. Leemos otra vez el texto, cómo Jesús lo expresa desde el versículo 5 en adelante. Marcos 10, 5, leemos entonces la respuesta de Jesús. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, esta ley de Moisés es una ley posterior que vino con el tiempo para subsanar situaciones graves, morales, familiares, aún sexuales, que había en las parejas, y con ello esperar zanjar. Por empezar, acordémonos que ellos eran hijos de la esclavitud. Habían estado tantos siglos allí de esclavos en Egipto, que se habían embrutecido, tanto que si Dios tiene que dar leyes morales como el código moral de Levítico 18, no descubrirás la desnudez de fulano, de la prima, de la tía, de la hermana, de la esposa de tu padre, etc. Era porque estaban cometiendo tales pecados por causa del embrutecimiento que habían tenido. La ley de Dios se había distorsionado entre ellos, descendientes de Jacob, de Israel, a su vez descendientes de Isaac y cuánto más de Abraham, quien Dios había dicho, había dado testimonio que él les enseñaría los caminos de Dios. Y efectivamente Jacob y sus 70, acordémonos que esta fue la cantidad de gente que ingresó allí en Egipto cuando José hizo traer a la parentela, traer a su papá, y vinieron 70 parientes más, todos los cuales fueron instruidos por Jacob. Vivieron en Gosén. Pero es aquí que la familia de Jacob y sus parientes, sus hijos y demás, fueron creciendo más hasta hacerse multitud. Y aparece un nuevo faraón que desconoce la obra humanitaria que hizo José, que salvó a la nación,
con la condición, José, que de aceptarle su petición de que trajera a su familia. 70, estaban allí, crecieron. Pero aquí un gran problema. Crecieron, pero no fueron instruidos, descuidaron la instrucción que Dios ya había ordenado por medio de Abraham. Él hará que guarden el camino de Jehová, él y sus descendientes. Bien, reitero, embrutecidos por la esclavitud de Egipto. Esta gente habían cometido toda suerte de pecados de índole sexual. No por nada tiene que aparecer el Dabar. Vamos a ver en Levítico 18 las órdenes que Dios da en lo que respecta a acciones morales. Versículo 6 en adelante, 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, diríamos la madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y así sucesivamente, cuando observamos, aún en Levítico 20 aparece más claro este mismo código. Vamos a leerlo ahora, ya con los castigos correspondientes. Haces esto, se te apedrea, tú mueres. Miremoslo, capítulo 20, versículo 10 en adelante. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la madrastra, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, hoy llamamos a esto homosexualidad. Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a ellas, a todos. Notamos los castigos graves, terminales, que se aplican a estos que tenían desviaciones sexuales. Entre esas desviaciones estaban también castigos a aquellos que cometían actos con animales, lo va a mencionar también. Entonces, en el caso del matrimonio, con la vileza con la que habían vivido y cometido tanto tiempo, habiéndose olvidado de las enseñanzas de Abraham, Isaac y Jacob, que siendo 70 al comienzo se multiplicaron tanto y descuidaron la instrucción espiritual, al punto de embrutecerse al tiempo de que Moisés los va a sacar. Habían pasado muchos años. Allí Dios da esta instrucción. Si un hombre encuentra un dabar en la mujer, una cosa indecente. Y otra vez la gran discusión, dijimos, entre Gilel y Shammai. ¿Qué representa? ¿Qué es ese dabar? ¿Quemar la comida? Cometer adulterio. Y entonces le preguntan a Jesús. Y Jesús, en lugar de definirse por una escuela o por la otra, directamente va al origen, al propósito por el cual fue hecha la pareja. Al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Y entonces a partir de ahí establece una ley que es la que todos necesitamos. A la hora de hablar, aún incluso de este tema de divorcio, fijémonos el principio que sienta el Cristo. Es, vuélvanse a los orígenes. Miren el propósito por el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Creó la familia. Muchas veces, cuando hay problemas de familia o de matrimonio, recurrimos a alguna legislación que favorezca a alguna de las partes. Cuanto más a la parte vulnerada, lastimada, inocente, y castiga a aquel que es culpable. Solemos actuar de esa manera. Vamos a los jueces, a los abogados, y van a trabajar en ese terreno. Aún incluso a la hora de definir la tenencia de los hijos también. Es favorecer a una de las partes. Y en ese plan de ver cómo las leyes pueden encajar, ya desarrollado el problema, consumado la situación penosa, adulterio, inminencia de divorcio, Jesús está invitando, vuélvanse a los orígenes. Miren cómo Dios los hizo, vean el propósito de Dios. Saben, esta lección los judíos la necesitaban escuchar. El maestro toma como modelo la ley del Génesis. Dios forma a Adán y forma a Eva y tiene un plan para con ellos. Vamos pues entonces nuevamente a repasar el texto de Marcos capítulo 10.
Versículo 6 en adelante, leemos. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, son uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no se meta el hombre, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y aquí, amigos, estamos en un terreno sumamente delicado, resbaloso, podemos decir, porque nos encontramos con problemas reales, pero hay una ley de Jesús, que es el origen. El plan de Dios para la pareja. Pero si se van a divorciar por la cosa davar, la cosa indecente, bien dice Jesús, por la dureza del corazón, Dios les abrió este camino. Pero ahora viene el Cristo a enseñar, y hay una ley superior, van a respetar esa ley. Dios los creó varón y hembra, y Él los junta para que formen familia. Y entonces, si Dios los juntó, no se meta el hombre, porque Dios aborrece el repudio. Ya lo había dicho Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16. Repasémoslo, lo acabamos de leer. Vamos a leerlo otra vez. Dios no está de acuerdo con el davar, pero lo hizo por vía de concesión, por la dureza, las perversiones de un pueblo que se había corrompido durante la esclavitud, que se había embrutecido. Y ya cuando estaban para salir por medio de Moisés, Dios tiene que mandar leyes, como leíamos, Levítico 18 y Levítico 20, leyes de pena, de castigo tremendo, la muerte, para aquellos que descubrían la desnudez de la hermana, de la prima, etc. Dios era muy severo y por lo tanto Él quiere que se vuelvan a los orígenes, al plan de Dios. O como leemos ahora en Malaquías 2:14, que Dios aborrece el repudio, ama la relación sexual, ama la familia, ama el hogar. Y esto es lo que Jesús quería promover. Diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Al haber promiscuidad, el Cristo no puede aparecer. Acordémonos que todas las familias judías esperaban, soñaban con que en su seno naciera el Cristo. Pero si esas familias eran promiscuas, como ocurre en la actual sociedad, en que un marido desecha a su mujer, ésta se casa con otro y andan dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿cuándo o dónde va a aparecer el Cristo? Por eso, con un matrimonio tan delicado y tan bonito como fue el de María primeramente, que ella tiene el hijo que está concibiendo, María Virgen, prometida de José, que de acuerdo a la tradición de los antiguos y aún los apócrifos, se nos muestra, no hay prueba para refutarlo tampoco, de que él era mayor y ya se traía una familia. Esto es muy probable por el hecho de que los hermanos o hermanastros de Jesús, María no tuvo más hijos, eran despectivos en el trato con Jesús, siendo mayores. Tal el caso de Marcos 3 y Juan 7, que ahí muestra esos textos. Y siendo despectivos, esto lo hacían mayormente los hermanos mayores contra los menores. Y no obstante, la familia de Jesús, la mamá y su papá putativo, diríamos así, no biológico, ellos se llevaban felices como matrimonio. Tanto que el texto nos dice que cuando José supo que estaba embarazada, como él era justo, no la quería humillar y menos apedrear, amaba a la muchacha, pero cayó en adulterio quizás, o fornicación, como era joven muchacha. Eso es lo que él pudo haber pensado. Los soldados romanos andaban en los lugares, él dolido como hombre, amoroso como era. El texto nos dice que prefirió dejarla en secreto,
Y mientras planeaba dejarla en secreto, sin humillarla, ni exponerla al apedreamiento, que habría sido justo, ya que ella estaba embarazada. Pero Dios escogió a la mejor mujer y al mejor hombre, María y José. El texto nos dice que queriendo dejarla, el ángel se le apareció. Vamos a leer la historia. Con esto, amigos, queremos reforzar la idea de Jesús de que al principio la formación de la pareja era una formación de un matrimonio que represente la voluntad de Dios, que sean el uno para el otro, como fueron María y José. Un matrimonio precioso, donde el Cristo nació en su seno y fue criado también. Miremos pues el texto de Mateo, vamos allí, solamente para repasar. Este breve concepto acerca de los orígenes de Jesús y especialmente de sus padres. Capítulo 1 del Evangelio según Mateo, versículo 18 en adelante, unos poquitos versículos para ver la belleza del carácter de José, que él no utilizó del repudio, del dabar, para perjudicar a María y estaba en su derecho. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando, planeando hacer esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así pues, José acepta la voz que le habla en su conciencia. No la deseches. Esto es un plan de Dios. Aún más, el mismo José, guiado por el Espíritu Santo, él oye la voz. Saquen al niño, saquen a la mujer. Ya el ángel habla con el cabeza de familia, porque Herodes los quiere matar. Y José, siempre atento a la voz del Espíritu Santo, inmediatamente obedece, prepara, eso cuenta los versículos que siguen, a María, su esposa, y al niño, y se los lleva camino a Egipto. Ese es el hombre que Dios quiere como marido para una esposa. Vemos otra vez Malaquías, capítulo 2, donde encaja el dabar, la cosa indecente que Moisés ordenó. Por eso Jesús dijo: eso se ordenó por la dureza de ustedes, no lo entienden, tan brutos, tantos años de esclavitud en Egipto, al punto que ustedes cometían pecado, mirando a la parienta, a la madrastra, a la hermanastra, etcétera, etcétera. Y el castigo en Levítico 20, la muerte. Dios les dio una vía porque había pecado en ese tiempo. Jesús está invitando a que estos fariseos lean con el corazón los textos, no con la dureza. Si dice el dabar en Deuteronomio 24, ahí lo dice y vamos a ver, yo le voy a dar divorcio. Y Gilel y Shammai definían si era por quemar la comida o por el puro adulterio. Vamos a mirar entonces nuevamente Malaquías capítulo 2, versículo 14 en adelante. Diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, familias unidas que se amen, y allí nacería el Cristo. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Qué lección para los maridos realmente. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el dabar, el repudio. Allí con lo que descubrimos la cosa indecente y le hacemos la carta de divorcio. Y también aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Nuevamente, amigos, al leer el texto de Marcos capítulo 10, cuando Jesús conversa con sus discípulos ya en la casa, los discípulos quedaron sorprendidos, porque acostumbrados a ver la liviandad con que los rabinos destruían los hogares,
porque el marido le acusaba. Actualmente en Oriente hay graves problemas de acusaciones en las que participa la parentela. En algunos casos, cuando no se quiere casar, allí es el padre o los hermanos los que aplican justicia, una justicia dura, mortal, matando a la muchacha. Hace pocas semanas atrás un caso tristísimo en Pakistán, mostrando con ello las costumbres orientales y antiguas todavía de patriarcado absoluto, dominante. Aconteció que un islámico, un joven, le pide casamiento a una cristiana. La muchacha pues se niega. Ella dice, no nos podemos casar, tú eres de otra religión, tú eres del Islam, yo no soy del Islam, yo soy cristiana. Se fastidió tanto el joven que cerró la puerta y él ya venía preparado con un bidón de gasolina. Se lo esparció y le prendió fuego. La muchacha fue al hospital, 80% del cuerpo quemado. Pudo dar testimonio mientras se filmaba, yo pude ver el video, dar el nombre del culpable que se había escapado y refugiado en la casa del tío. Y allí estaba la parentela islámica protegiéndolo. ¿Por qué? Porque y entonces los términos despectivos, que no acepta la propuesta de matrimonio. ¿Por qué? Si ella no estaba obligada al no participar de esa religión. Finalmente la muchacha falleció. Tristísimo el caso en Pakistán. Bien, esto nos muestra qué diferente el contraste de Jesús cuando nos remite a los orígenes. ¿Cómo era en el principio? Varón y hembra los creó. Y si Dios los juntó, no se meta el hombre. Pero a veces nosotros mismos como maridos o como esposas arruinamos el propósito original. Ya suficiente con que Dios toleró el embrutecimiento de su pueblo, el descuido del estudio de las leyes que Dios había ordenado a Abraham. Esto nos lo da cuenta Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5 que leemos a continuación. Cómo Dios le da testimonio a Isaac, que su padre Abraham guardó los mandamientos, estatutos, leyes, porque Dios quería que Abraham enseñara a su descendencia, y esta descendencia en Egipto, con 70 que arrancaron, se descuidaron para llegar al embrutecimiento en tiempo de Moisés cuando los sacó de Egipto. Miremos el texto, Génesis 26, versículo 4 en adelante. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, le dice Dios a Isaac, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Y Abraham se iba a encargar de enseñar estas leyes a su descendencia, y allí hubo el descuido. Vamos otra vez a Marcos capítulo 10 y el diálogo que Jesús tiene, otro tema interesante, y es ¿qué hacemos cuando hay adulterio? Marcos capítulo 10, versículo 10 en adelante. En casa volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, porque podría pasar lo opuesto, que ella encontró davar en el marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero si el texto dice acerca del davar, ahora si uno aplica el davar, comete adulterio. Bien, amigos, ahí es donde Jesús va a dar una nueva enseñanza. Y en verdad ahí se alinea en la línea de Shammai. Le puede hacer divorcio si hay adulterio de por medio. Otro motivo no. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 19. Fijémonos en el versículo 10, la reacción de la gente al planteo de Jesús. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, si es tan estricto.
Entonces Él le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pero aún más, en el trato que el hombre tiene para con la mujer y habiendo adulterio de por medio, ¿qué es lo que se debe hacer? Voy a invitar a que miremos en el versículo 9, 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahí nos está dando el motivo. Amigos, queremos hablar de corazón. Nuestra sociedad ha hecho una relajación muy grande con respecto al tema sexual. Ha hecho que las familias sufran muchísimo por un pecado que Satanás metió en el mundo y que hombres y mujeres en su descuido, al cometer este pecado llamado adulterio, la parte inocente tiene su derecho, el Señor se lo concede, de aplicarle el castigo, el repudio. Por eso dabar, que habíamos estudiado, si era quemar la comida, y en este caso Shammai tiene razón a la vista de Dios. Solamente por causa de adulterio se puede hacerle, ese es el dabar por el cual se le puede hacer el repudio. En el caso de Jesús, dice, no hagan repudio, no hagan divorcio, excepto si hay adulterio. Amigos, ¿qué hacemos cuando en un matrimonio? Este es un tema delicado porque seguramente los que están oyendo también tienen sus propias experiencias de familia. Cuando tienen caracteres tan difíciles, tan insufribles, y como tienen mal carácter, por incompatibilidad de caracteres, yo te hago el divorcio. Y hacemos esto. Y esperamos recibir la bendición de Dios. ¿Será que la recibimos? Saben, amigos, en verdad la Biblia da dos motivos para que uno pueda divorciarse. Este es uno, el adulterio. El otro es el que aparece en la primera carta de Corintios, capítulo 7, en el que el cónyuge incrédulo, que no aguanta a su compañero que se hizo creyente, el incrédulo se aleja. Y entonces allí Pablo dice, si se aleja, que se aleje. No ha sido llamado el creyente a semejante estado de esclavitud, de estarse ligado o ligada con el cónyuge incrédulo que decidió irse. Allí, al quedar liberado, podría la persona rehacer. Bien, en el caso del adulterio, que es el más común, es lo más duro, lo más difícil, y aquí es donde nosotros todos necesitamos instrucción de fomentar el amor en la familia para nunca llegar a esa situación. Y especialmente cuando se salen otros motivos que son dignos de ser escuchados. Violencia en el hogar, intento de homicidio, inducción a las drogas, etcétera, que nuestros jueces, nuestros abogados estudian para ver cómo ayudar a la familia. Lo que importa es la palabra de Jesús, vuélvanse a los orígenes. Miren cómo Dios trató a la pareja. Eso es lo que el maestro está enseñando. Por la dureza del corazón, Dios les dio el mandamiento, pero al principio no era así. Nuestra recomendación, amigos, es, no somos paralegales ni nos ponemos en lugar de los abogados o jueces que tienen que zanjar problemas de familia. Pero nuestro consejo, desde este ángulo como pastores, es vuélvanse las familias al origen. Miren el plan de Dios que hizo para con Adán y Eva. En Efesios 5 se trae más luz para que se solucionen los problemas. Nuestro propósito es que llegue a un acuerdo, una solución de diálogo en el matrimonio, en la familia, cuando hay hijos de por medio, cuando ellos mismos sienten que pueden salir adelante, solucionarse su problema. ¿No es eso finalmente lo que todos deseamos? Este es el objetivo de estas reuniones, y especialmente presentar al Cristo que vino a enseñar las grandes verdades de la ley de Dios. Demos gracias a Dios por este Cristo que tuvo la valentía de enfrentarse con estos fariseos que citaban a Moisés, el texto que les convenía. Jesús dio un mandamiento mayor. Vuélvanse a los orígenes, al plan que Dios creó para la raza humana. Un plan para usted y para mí también. Amigos, gracias por acompañarnos y deseamos que Dios los bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, tengan buenas noches. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.